¿Es posible que un país avance y retroceda al mismo tiempo? Burkina Faso y el Sahel nos obligan a enfrentar esta incómoda paradoja, similar a la vivida en otras regiones del mundo a lo largo de la historia, como los Balcanes en la década de los años 90 o Afganistán en los años 2000. A pesar de titulares optimistas sobre el crecimiento económico, la realidad diaria revela una crisis mucho más profunda y alarmante, con consecuencias que resuenan tanto en la vida cotidiana de las personas como en el tablero geopolítico internacional. La Unión Europea, consciente de la gravedad del momento, ha anunciado una nueva estrategia de seguridad para el Sahel, con planes de implementación para el año 2026. Este anuncio coincide con un entorno cada vez más volátil. El 26 de septiembre de 2025 se cumplen 2 años del fallido intento de golpe en Burkina Faso, un evento que marcó la continuidad de la inestabilidad política y nos recuerda lo frágil que sigue siendo la situación institucional del país. En esa fecha, el gobierno logró resistir el embate de facciones militares y civiles descontentas, pero el precio fue un aumento de la tensión social y una polarización aún mayor entre la población. Aquí surge la contradicción central. Aunque el país reporta un crecimiento económico cercano al 5%, más de 2 millones de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares por la violencia. Este fenómeno no es exclusivo de Burkina Faso. En Colombia, durante la década de los años 90, el crecimiento económico convivía con desplazamientos internos masivos a causa del conflicto armado. En el caso burkinés, 1 de cada 5 escuelas y centros de salud permanece cerrada, dejando a cientos de miles de personas sin acceso a servicios esenciales. Esto implica que, por ejemplo, en pueblos como Dori o Kaya, docenas de familias deben caminar durante horas para acceder al centro de salud más cercano, con consecuencias dramáticas para mujeres embarazadas y niños pequeños, quienes enfrentan riesgos graves por falta de atención médica. Este choque entre progreso y emergencia desafía cualquier narrativa simple y eleva los riesgos para toda la región. Si ignoramos estas complejidades, podríamos escoger soluciones que agraven el sufrimiento y comprometan el futuro de millones. El riesgo de repetir errores del pasado, como sucedió en Libia tras la intervención internacional de 2011, es real. Acciones bien intencionadas, pero mal adaptadas, pueden desatar nuevas crisis o perpetuar las existentes. Para comprender lo que realmente sucede, necesitamos ir más allá de las cifras y analizar las fuerzas que están transformando a Burkina Faso y al Sahel en este momento crucial. Debemos examinar tanto las raíces históricas de la violencia, como la colonización francesa y la herencia de fronteras artificiales, como los factores contemporáneos, como el cambio climático que desertifica tierras agrícolas y agrava la competencia por recursos escasos. Solo al examinar el contexto completo podremos entender por qué el futuro de la región pende de un hilo. Veamos qué factores están detrás de esta peligrosa dualidad. La imagen que proyecta Burkina Faso es mucho más intrincada de lo que sugieren los titulares. Bajo la superficie de los informes de violencia y crisis se esconden matices de esperanza y retroceso, una batalla diaria entre el avance y la fragilidad. Por ejemplo, en Ouagadougou, la capital, coexisten modernos complejos comerciales y mercados improvisados, donde cientos de desplazados venden artesanías para sobrevivir, mientras en las zonas rurales, el acceso al agua potable sigue siendo un desafío. Desde mayo del año 2025, organizaciones como Human Rights Watch han reportado el asesinato de al menos 50 civiles en ataques atribuidos a grupos yihadistas. Esta cifra revela la profundidad de la inseguridad, una amenaza persistente que atraviesa todas las capas de la sociedad. Como ejemplo, el ataque a la aldea de Solhan en años recientes, que dejó más de un centenar de víctimas, mostró cómo la violencia puede golpear repentinamente y cambiar el curso de vidas enteras en cuestión de horas. El desplazamiento forzado es abrumador. Más de 2 millones de personas han abandonado sus hogares, huyendo de la violencia hacia regiones más seguras. Este éxodo ha obligado al cierre de una quinta parte de las escuelas y centros de salud, dejando a poblaciones enteras sin educación ni atención médica básica. En pueblos como Djibo,
Las aulas abandonadas se han convertido en refugio temporal para familias enteras, y los hospitales improvisados funcionan con recursos mínimos, enfrentando enfermedades como el paludismo y la desnutrición infantil. Sin embargo, la economía de Burkina Faso resiste la narrativa del colapso total. El crecimiento económico ronda el 4,9% en el año 2024, impulsado por el sector servicios y la agricultura. Este dato desafía las expectativas, contraste agudo frente a la magnitud de la crisis humanitaria. Programas de microcréditos y cooperativas de mujeres en las afueras de Bobo-Dioulasso han permitido cierto dinamismo local, mostrando que, incluso en contexto de crisis, surgen iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida. La comunidad internacional se encuentra en pleno proceso de reajuste. La Unión Europea, por ejemplo, prepara para el año 2026 un nuevo programa de asistencia para el Sahel, enfocado en atacar las raíces de la migración irregular y el tráfico ilegal, más allá de las respuestas estrictamente militares. Este enfoque recuerda a los esfuerzos realizados en América Central, donde tras décadas de políticas de seguridad, se comenzó a priorizar el desarrollo social para contener la migración hacia el norte. Ignorar la complejidad de este escenario significa correr riesgos enormes. No solo se comprometen recursos y prestigio internacional, sino también la vida y el porvenir de millones de personas en Burkina Faso y en toda la región del Sahel. Además, la falta de coordinación puede dar lugar a superposiciones, como ocurrió en Sudán del Sur, donde la multiplicidad de actores humanitarios, sin una estrategia común, terminó por reducir la eficacia de la ayuda. Pero, ¿cómo se vive esta tensión en el día a día de quienes permanecen en el país? Las historias personales revelan la verdadera dimensión de la crisis y de la resiliencia. Por ejemplo, Mariam, una maestra de primaria en Kaya, tiene que enseñar a sus alumnos bajo árboles porque la escuela fue cerrada tras recibir amenazas. Mientras tanto, Moussa, agricultor en el norte, ha visto cómo las lluvias irregulares y la inseguridad limitan sus posibilidades de cosechar, obligándolo a replantear su futuro familiar. El avance y el retroceso se entrelazan a cada paso. Mientras Burkina Faso experimenta señales de crecimiento económico, sus crisis estructurales frenan cualquier progreso sostenido hacia el desarrollo humano y la estabilidad. El Producto Interno Bruto aumenta, impulsado por la agricultura y los servicios, pero este dinamismo convive con una realidad alarmante. Cerca de una quinta parte de la infraestructura educativa y sanitaria permanece cerrada, lo que afecta directamente a más de 820.000 estudiantes, entre ellos casi 400.000 niñas que ven interrumpido su derecho a la educación y la salud. Para estas familias, la promesa de progreso se convierte en una espera sin horizonte claro. La inseguridad es el obstáculo que todo lo condiciona. Ataques armados y desplazamientos forzados impiden que incluso los programas de desarrollo mejor financiados lleguen a quienes más los necesitan. Hay regiones donde asistir a la escuela o a un centro de salud se ha vuelto una misión imposible. Los esfuerzos nacionales e internacionales quedan superados por la magnitud del conflicto armado y la inestabilidad política, que se extienden sin tregua. En este sentido, la experiencia de Siria tras 2011 ofrece un paralelo inquietante. Las escuelas destruidas y los hospitales atacados impidieron que la ayuda humanitaria llegara a los más vulnerables, perpetuando el círculo vicioso de pobreza y violencia. En el ámbito internacional, las tensiones diplomáticas reflejan la desconfianza y la incertidumbre. La Unión Europea, el Banco Mundial y otros actores globales han tenido que adaptar sus estrategias, pasando de grandes intervenciones a programas más selectivos, enfocados en sectores y zonas que todavía conservan cierta estabilidad. La ayuda internacional sigue llegando, pero bajo nuevas condiciones y límites estrictos, priorizando la seguridad de su personal y la efectividad de sus inversiones. Las relaciones con actores regionales, como los países vecinos y las alianzas en el Sahel, también se ven alteradas por exigencias de gobernanza democrática y preocupaciones sobre derechos humanos. A nivel nacional, la respuesta del gobierno privilegia la seguridad militar y el control territorial por encima de la reapertura de servicios esenciales.
Esta estrategia defensiva, aunque comprensible frente a la amenaza constante, deja rezagado el desarrollo humano y limita el impacto de toda ayuda externa. Así, se instala un círculo vicioso. Sin seguridad, no hay desarrollo. Pero sin desarrollo, la inseguridad se afianza y se prolonga en el tiempo. Esta dinámica recuerda lo vivido en Somalia, donde décadas de conflicto y respuestas fragmentadas impidieron la consolidación de instituciones estables y la mejora de las condiciones básicas. Persistir en soluciones unilaterales, como centrarse únicamente en la seguridad o la economía, puede perpetuar el ciclo de violencia y pobreza. La ausencia de un enfoque integral amenaza con traducirse en décadas perdidas para toda una generación. En la historia reciente, países como Haití han sido ejemplo de cómo la fragmentación de las políticas públicas y la falta de visión de largo plazo generan estancamiento y desesperanza. La paradoja es evidente. Cada avance económico tropieza con barreras sociales y de seguridad que parecen insalvables. ¿Qué alternativas quedan para romper este ciclo y evitar que la crisis se vuelva permanente? Una posible respuesta está en el fortalecimiento de la gobernanza local, la participación comunitaria y el empoderamiento de las mujeres, como han demostrado proyectos exitosos en Ruanda tras el genocidio de 1994. El tablero internacional gira, pero la urgencia local permanece. Mientras se negocian estrategias en Bruselas y Nueva York, en los pueblos de Burkina Faso, el miedo y la incertidumbre dictan la vida diaria. Las amenazas armadas, los desplazamientos y el cierre de escuelas y hospitales marcan una herida abierta, y la distancia entre las decisiones globales y las necesidades reales nunca ha sido tan brutal. Ante este escenario, la Unión Europea ha decidido reinventar su papel en el Sahel. Ya no apuesta todo a la presencia militar. Ahora busca atacar las raíces del problema. Su nueva estrategia, que verá la luz en el año 2026, prioriza la cooperación en seguridad, la lucha contra las redes de tráfico y la creación de oportunidades económicas. Su objetivo es aliviar la presión migratoria y evitar que millones tengan que huir. Este giro implica reconocer que la violencia no se resuelve solo con soldados, sino enfrentando la falta de oportunidades que empuja a las personas a irse. Pero la Unión Europea no está sola. El Banco Mundial, las Naciones Unidas y decenas de ONG siguen presentes. Sin embargo, sus esfuerzos a menudo tropiezan con la inseguridad y el acceso limitado. La ayuda humanitaria y los proyectos de desarrollo solo llegan a regiones donde la situación lo permite, dejando enormes zonas a su suerte. Cada obstáculo logístico, cada zona vetada, significa miles de personas sin asistencia. Por ejemplo, en la frontera con Malí, los convoyes humanitarios deben contar con escolta militar, y aún así, corren el riesgo de emboscadas. En el plano diplomático, Burkina Faso intenta encontrar su lugar en un tablero cada vez más complejo. Junto a Mali y Níger, impulsa la Alianza de Estados del Sahel, buscando autonomía y voz propia. No obstante, la falta de reconocimiento internacional y las dificultades para implementar políticas conjuntas ralentizan su avance. Al mismo tiempo, actores como Rusia, China y Turquía profundizan su presencia, ofreciendo desde asistencia militar hasta inversiones y cooperación técnica. Cada uno llega con su propio interés, muchas veces en competencia con las prioridades occidentales. Por ejemplo, la oferta rusa de entrenamiento militar ha generado tensiones con los socios europeos, mientras que China invierte en infraestructura básica, como carreteras y hospitales, pero exige acceso preferente a materias primas. Esta maraña de agendas genera una coordinación casi imposible. Si las potencias no logran alinearse, el riesgo es claro: respuestas fragmentadas, recursos desperdiciados y una crisis que se profundiza. Las divisiones diplomáticas pueden traducirse en falta de confianza, duplicación de esfuerzos e incluso mayor peligro para las comunidades más vulnerables. El sistema multilateral tambalea cuando las prioridades chocan, como en el caso de la intervención internacional en República Centroafricana, donde la competencia entre Francia y Rusia ha complicado la pacificación duradera. Así,
La pregunta se vuelve ineludible. ¿Será capaz la comunidad internacional de encontrar una estrategia común y duradera? ¿O seguirán prevaleciendo las rivalidades y los intereses a corto plazo? El futuro de Burkina Faso, y de millones en el Sahel, pende de la capacidad de transformar la ayuda externa en oportunidades reales, fortaleciendo el tejido social y económico desde adentro. Aquí, lo que está en juego no es solo la estabilidad regional, sino décadas de desarrollo y la vida de generaciones enteras. Mientras la comunidad internacional debate y redefine sus estrategias, en el terreno las comunidades luchan cada día por sobrevivir. La brecha entre las promesas de ayuda y la realidad local sigue creciendo, dejando una pregunta urgente. ¿Quién responderá primero? Para las familias desplazadas en Waiguya o las mujeres que lideran cooperativas agrícolas en Bánfora, cada día es una prueba de resistencia y adaptación. El matiz y la honestidad guían el camino en el Sahel. Simplificar la situación de Burkina Faso como un éxito o un fracaso es tentador, pero falso. La realidad exige reconocer la complejidad para poder responder de manera efectiva. No se trata solo de cifras, sino de vidas humanas, de historias como la de Aissatou, que pese a la adversidad, organiza clases nocturnas para los niños desplazados en su comunidad. Existen avances indiscutibles. El país ha registrado un crecimiento económico cercano al 5% en el año 2024, impulsado por la agricultura y los servicios. Proyectos de electrificación y plantas de energía están transformando comunidades que antes vivían sin lo básico. Por ejemplo, en la región de Hauts-Bassins, la llegada de energía solar ha permitido a familias acceder a agua potable y refrigeración para medicamentos, mejorando su calidad de vida. Pero estos progresos conviven con profundas heridas. Más de 2 millones de personas han sido desplazadas dentro del país a causa de la violencia. Cerca de una quinta parte de las escuelas y centros de salud están cerrados, privando a cientos de miles de niñas y niños de educación y atención médica. En localidades como Titao, los maestros y enfermeros han sido forzados a huir, dejando a poblaciones enteras sin servicios básicos. La inseguridad persiste y obliga a familias enteras a huir. Aquellos que se quedan enfrentan la falta de servicios vitales y una vulnerabilidad cada vez mayor. Las cifras solo cuentan una parte de la historia. Detrás de cada número hay vidas suspendidas, sueños postergados. Historias como la de Souleyman, quien tuvo que emigrar a Costa de Marfil para poder enviar dinero a sus hijos, se repiten en todo el país. Frente a este panorama, las soluciones parciales no bastan. La seguridad, la ayuda humanitaria y el desarrollo deben abordarse de manera conjunta. Solo una coordinación real entre estos pilares puede ofrecer avances duraderos y evitar recaídas en nuevas crisis. La experiencia de Etiopía durante la hambruna de los años 80 nos enseña que la falta de coordinación y visión integral puede agravar incluso los problemas más graves. La sociedad civil, y especialmente la juventud africana, tienen un papel esencial. No basta con aceptar relatos externos o versiones simplificadas. Son ellos quienes deben exigir análisis honestos, visibilizar omisiones y garantizar que las políticas respondan a las necesidades reales, sin caer en el fatalismo ni en la euforia vacía. En Burkina Faso, jóvenes activistas como Abdoulaye lideran campañas de alfabetización y sensibilización sobre derechos humanos, desafiando el miedo y la apatía. El apoyo internacional sigue siendo crucial, pero debe adaptarse. Organismos como la Unión Europea y el Banco Mundial necesitan estrategias flexibles que respondan a los cambios en el terreno, siempre priorizando los derechos humanos y el desarrollo inclusivo. De lo contrario, existe el riesgo de repetir errores del pasado y dejar a nuevas generaciones atrapadas en la marginación. Por eso, la revisión constante de los programas y la consulta activa con las comunidades locales son pasos fundamentales. La mayor lección es clara. La complejidad no debe paralizar, sino inspirar acciones realistas y sostenidas. Solo así se podrán atacar las causas profundas, en vez de contentarse con soluciones superficiales que apenas alivian los síntomas. La implicación de todos los actores,
desde gobiernos hasta ONG, pasando por el sector privado y la diáspora, es clave para romper el ciclo de fragilidad. Sin embargo, mientras Burkina Faso busca un equilibrio, la presión internacional y las expectativas para el futuro solo aumentan. El desenlace de esta historia dependerá de la capacidad colectiva para enfrentar esa complejidad con valentía y rigor. En este punto, mirar hacia experiencias de éxito en otros contextos, como la rehabilitación de Sierra Leona tras la guerra civil, puede ofrecer lecciones valiosas sobre reconciliación, construcción institucional y participación comunitaria. Un solo día puede contener innumerables dimensiones. El futuro colectivo depende de nuestra honestidad y acción decidida. Cada decisión, cada omisión y cada acto de solidaridad cuentan en el destino de millones. En Burkina Faso y el Sahel, la vida se mueve en una espiral de contrastes. El crecimiento económico, que ronda el 5% anual, convive con crisis humanitarias, violencia y desplazamientos forzados. Millones de personas han perdido sus hogares, mientras escuelas y hospitales permanecen cerrados. La Unión Europea, junto con otros actores internacionales, intenta redefinir su apoyo, pero la realidad supera cualquier estrategia externa. Es un tablero donde cada movimiento tiene consecuencias de largo alcance. No se trata de elegir entre extremos, ni de reducir la historia a éxitos o fracasos. Cada avance en infraestructuras o agricultura tiene su eco en las dificultades cotidianas de seguridad, salud y educación. Hay generaciones enteras con su futuro suspendido, mientras titulares y estadísticas apenas rozan la superficie. Solo escuchando a las comunidades y aprendiendo de su experiencia, podremos diseñar soluciones que funcionen en la práctica. La urgencia real es comprender que mirar solo una cara de la moneda, ya sea el desarrollo económico o la inseguridad, perpetúa el estancamiento y puede hacernos perder décadas de progreso. La interpretación parcial o la inacción amenazan la estabilidad de toda la región y ponen en riesgo la vida de millones. Por eso, es fundamental apostar por políticas de prevención, diálogo y construcción de confianza a todos los niveles. Necesitamos una mirada honesta y valiente, capaz de reconocer la complejidad y actuar con justicia. Burkina Faso y el Sahel nos exigen dejar atrás los relatos simplistas y construir soluciones que integren todas las voces y necesidades. Solo así, la historia de mañana será escrita por quienes hoy eligen involucrarse, aprendiendo de los errores, celebrando los avances y perseverando ante la adversidad. Te invito a compartir tu opinión en los comentarios. Sumemos perspectivas, exijamos respuestas más efectivas y mantengamos vivo el debate. Solo desde la acción colectiva podremos aspirar a un futuro donde el desarrollo y la dignidad sean realidad para todos. Cada comentario, cada idea, cada llamado a la acción, suma en la construcción de un mañana más justo y sostenible para Burkina Faso, el Sahel y por extensión para el continente africano en su conjunto.